Y el país se integra. Saludos cordiales. Generamos la transmisión desde el norte de la capital para los próximos minutos dialogar con la doctora Diana León para conocer sobre una audiencia que se tenía previsto para este día a propósito de un caso de odio contra un joven que fue detenido precisamente por integrantes de la Policía Nacional. Doctora León, bienvenida a los medios comunitarios. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por darle la visibilidad al caso, por ser voceros también de esta justicia que pedimos para Jimmy. Precisamente, ¿desde cuándo nace este caso? ¿Por qué se desprende lo referente para Jimmy? El caso nació, digámoslo así, el 10 de diciembre del 2021, el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando Jimmy fue seleccionado, perfilado, criminalizado, violentado por parte de agentes de la policía y un guardia de seguridad cerca del centro comercial Iñaquito. ¿Fue detenido por qué razón? Precisamente, ¿por qué se lo detiene o por qué actúan así? Los policías vestidos de civil con mascarillas en su boca le imputan ser sospechoso y una amenaza por simplemente estar parado afuera de un banco, el Banco Internacional en este caso. Desde ese momento le imputan presumiblemente, digamos así, como un sospechoso de un robo al banco. Pero la persona, en este caso Jimmy Ocles, un joven afrodescendiente, se encontraba parado en el banco haciendo un retiro de 170. ¿Esto en primera instancia fue un tema de racismo? ¿Se podría catalogar así, doctor? Sí, en efecto, las personas afrodescendientes jóvenes a nivel nacional reciben un perfilamiento y una selección, digámoslo así, por parte de los agentes de control, las Fuerzas Armadas en general, en el que por sesgos y prejuicios se cataloga a las personas como posibles delincuentes o que pertenecen a grupos delictivos, digámoslo así. En este caso, se hizo el mismo tratamiento con Jimmy. Hay muchos casos que no han llegado a judicializarse. Este es uno de los pocos casos que se ha judicializado y a pesar de ser el primer caso judicializado en este sentido, no ha podido llegar después de más de 4 años a una sentencia ejecutoriada. Precisamente eso le iba a consultar, doctora. ¿Por qué esperar 4 años para que no continúe el proceso? ¿Ha habido trabas a nivel mismo de la justicia, a nivel tal vez de la Policía Nacional que ha impedido que se desarrolle este proceso? Sí, este proceso inició con la denuncia de Jimmy Ocles. Esta denuncia fue tramitada investigación, instrucción fiscal y demás, que se ha tomado en diferentes pautas, ¿no? En diferentes formas de dilatar el proceso. Entre las principales fue que en audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la jueza sobreseyó a los procesados. ¿Qué es sobreseer? Es decir, que no hay un delito que pueda llevarse a juicio o de cierta forma sentenciar a las personas responsables. Bajo esta premisa, la Fundación presentó un recurso de apelación, el mismo que fue desechado, y a posteriori se presentó un recurso de hecho. Con la revisión ya del recurso de hecho se pasó, los jueces de tribunal dijeron, este caso merece una audiencia de juicio porque existe una materialidad y una posible responsabilidad de los procesados. Dentro de los elementos que se presenta precisamente, ¿cuáles fueron? Tal vez cámaras de vigilancia, testimonios, ¿cuáles fueron? En efecto, dentro del Banco Internacional existe una cámara que demuestra cómo Jimmy fue increpado por estas dos personas, mostrándole una de fuego, la cámara de seguridad del centro comercial Iñaquito, la parte del parqueadero, la parte de los pasillos, en donde es golpeado, violentado en todo este sentido. La parte también en la que se espera por más de 5 minutos cuando él esté esposado en el parqueadero, logrando también la aglomeración de gente que insulta de forma racial a Jimmy Ocles. Precisamente Jimmy mencionaba en algunas entrevistas que al momento que pasó esto, él se identificó, dijo que estaba haciendo y también que era el aparte tiene su profesión. En efecto, Jimmy Ocles es un ingeniero forestal, era modelo de alto impacto a nivel nacional en grandes marcas como Coca-Cola, Marathon, entre otras marcas, digámoslo así, y actualmente él es magíster y está siguiendo, ingresó a hacer un PhD. Entonces, es una persona que tiene sus estudios, es un activista también por los derechos humanos y los derechos de personas afrodescendientes, y bajo este contexto, claro, él recibió de forma directa el perfilamiento racial y la criminalización de la que muchos afroecuatorianos han sido víctimas. Ahora, para este día estaba previsto que se dé comienzo a esta audiencia de juzgamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se instaló? Ya. Esta audiencia ha sido ya dilatada por más de 2 ocasiones. En este caso, el doctor Fuentes, quien es el juez ponente del tribunal,
tiene una caída médica, digámoslo así, y esta caída médica no permite que se conforme el tribunal para que hagan conocimiento del caso. Nos van a dar una nueva fecha, todavía no nos han dado, solo nos han puesto en conocimiento del diferimiento, pero nos darán una nueva fecha, no sabemos en qué tiempo se podrá dar, pero bueno, el día de hoy también acudimos directamente a la coordinación del tribunal para comentar este particular y nos refirieron esta cuestión de que el juez va a poder integrarse en una semana, 2 semanas. No tienen una fecha exacta, pero sí estamos a la expectativa de estos. Para que puede, bueno, conocer ustedes que no se va a instalar, ¿con cuánto tiempo debían hacerlo o ustedes no fueron notificados minutos antes? Nosotros fuimos notificados el día de ayer en la noche. Muchas de las personas que iban a acudir a dar el apoyo a Jimmy se encontraban ya en las instalaciones de la Unidad Judicial Iñaquito, donde nosotros acudimos para poder darles aviso de esta cancelación de la audiencia. Es importante que todas las actuaciones que tenga el tribunal puedan ser comunicadas y notificadas a tiempo a las defensas técnicas, también para poder preparar lo que ya se tenía hecho a posteriori o antes. Entonces, es un poco complejo poder manejar las agendas de los jueces de tribunal, porque esta audiencia que ya fue dilatada vuelve a hacerlo y también seguimos avanzando en el tiempo, no hay unos plazos o unos términos en los que se pueda ya obtener una sentencia ejecutoriada. ¿Cuál sería la pena que podrían enfrentar los integrantes de la Policía Nacional de comprobarse el delito que ustedes están mencionando? La pena se encuentra estipulada en el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de actos de odio, que tiene la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y aparte una reparación integral también. Sí, en efecto, todos los delitos cometidos en contra de un bien jurídico tutelado por el Estado tienen una reparación material, inmaterial, económica, moral, psicológica. En este caso también representa una de las primeras sentencias que jurídica, moralmente y éticamente a nivel del Ecuador se necesita para la protección de las personas afrodescendientes que han recibido racismo y discriminación. Usted mencionaba que este no es el primer caso de odio precisamente que INRED está acompañando. Sí, nosotros tenemos una de las líneas de actuación dentro del INRED, son la defensa de derechos humanos, de defensores y defensoras de derechos humanos y graves violaciones, ¿no? Bajo este sentido, tenemos una línea también contra la violencia policial en contra de personas afrodescendientes, pueblos y nacionalidades en general. Otro de los casos que nosotros ya manejamos dentro del INRED es el caso de mascarilla de Andrés Padilla, el mismo que ya ha sido llevado ante la Corte Constitucional. Ha sido admitido a trámite y lo seguimos trabajando y dándole seguimiento. Otro de los casos que nosotros también manejamos es el caso de Christopher Santa Cruz, quien fue de igual forma perfilado, criminalizado por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Todos estos casos tienen un patrón. ¿Y por qué este patrón? Para judicializarlos, el patrón es que han sido grabados por cámaras de seguridad que pueden evidenciar que no existe un componente de sospecha o amenaza de estas personas para que sean violentados de esa forma. Pero una pregunta que me salta también es esta dilatación del proceso, esta suspensión que se ha dado en repetidas, ¿no sería también un poco de este famoso espíritu de cuerpo que hay al interior de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para que no se judicialice precisamente al personal? Sí, el espíritu de cuerpo actúa siempre, digámoslo así, en los casos que van o arremeten contra la Policía Nacional. No es un caso simplemente que va contra 2 personas de la Policía Nacional, sino es un caso que también representa lo que pasa en las estructuras de la Policía Nacional con respecto al perfilamiento, la criminalización y la violencia sistemática en contra de personas racializadas. Estas dilaciones también son una muestra fehaciente que la Administración de Justicia no está preparada para llevar estos casos, no está preparada con un enfoque étnico-racial y no está preparada para saber qué es un delito de actos de odio. Y es importante también darle la importancia que se merece estos casos que atentan al bien jurídico tutelado, que es la igualdad y no discriminación, como un principio fundamental en la constitución de un Estado democrático. Muchos de esos casos tal vez quedan en el olvido debido al miedo de poner una denuncia, de enfrentarse a un sistema precisamente como es la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Sí, ese sería uno de los principales impedimentos para que se judicialicen estos casos, pero otro de ellos es también esta dilatación procesal, digámoslo así, el exigir justicia, un gasto de recursos económicos, un desgaste personal para que al final no tener una sentencia o tener una satisfacción, ¿no?, con respecto a este amplio término de justicia.
Doctora, para ir concluyendo, ¿cuál sería entonces el llamado? Bueno, una vez que se conozca el día de fecha, ¿cuál sería el llamado al tribunal que va a estar a cargo de este caso? Lo importante para el tribunal en este caso es que primero pueda conformarse, no caiga en las nuevas dilaciones que puede presentar la defensa técnica de los procesados y que se tome en serio que este delito de actos de odio puede ser el precedente del Ecuador con respecto a luchar contra el racismo y la discriminación de la que hemos sido durante años parte. Para concluir, doctora, ¿Jimmy tal vez ha tenido amenazas por seguir adelante con este proceso? Sí, Jimmy actualmente tiene unos daños psicológicos a raíz de este incidente, unos daños también a nivel profesional, digámoslo así. Él ha recibido varias amenazas telefónicas de existencia de bombas afuera de su domicilio, de que le están persiguiendo cuestiones de esta índole. Actualmente Jimmy, por el miedo que tiene de estar dentro del Estado ecuatoriano, vive en Brasil, ¿no? Vive en el país de Brasil, estudiando su PhD. Hubo una transformación de su proyecto de vida a la fecha en que se cometieron estos ilícitos. Ok, queremos agradecer a la doctora Diana León, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de este caso que se esperaba hoy precisamente se instale la audiencia de juzgamiento, en donde dos integrantes de la Policía Nacional están involucrados y también un guardia de seguridad contra Jimmy O, quien es parte también de los colectivos defensores de los derechos humanos y también activista en otras causas. Vamos a estar atentos cuando se reinstala esta diligencia para llevarles más. Con esto retornamos. Corapé informa.